noches, amada iglesia, queridos amigos, todas las personas que están allí conectados, que nos ven en este momento de esta celebración que el Señor nos permite adorar y exaltar su nombre. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, porque en este tiempo hemos podido recibir de su palabra y porque sabemos que esta palabra va a ser para edificación y fortaleza en nuestras vidas. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 12 al 15, y dice así la palabra del Señor. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y el versículo 15 dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días. Queridos hermanos, llevando esto al contexto, había una situación difícil en esa persona, y era que había una escasez. Aún así, en el tiempo del profeta Elías estaba pasando una situación también de dificultad, que no había así provisión. Pero mira que el Señor manda al profeta para que vaya a esa casa, que él allá le va a proveer, no solamente a él, el profeta, sino también a la viuda y a su hijo. Y sabes, trayendo este contexto a esta situación actual, de pronto está como la misma cosa, hay una crisis, hay una dificultad, se está moviendo de pronto en la parte económica, de pronto tú dices hay escasez por todos lados, no hay un trabajo, no hay un empleo, de pronto no hay un sustento. Yo no sé en la situación que tú estés, pero de pronto si te pones a mirar es como si se estuviera dando lo que está pasando en este contexto de la Biblia. Pero mira, yo encontré 3 situaciones que Dios le dio solución y le dio respuesta. Y lo primero era que el Señor tenía control de todo. ¿Y por qué digo que tenía control? Como el Señor sabía que esa mujer, ya ella era lo último que tenía y se iba a dejar a morir, ella y su hijo, era lo último con lo que ella iba a comer y iba a dejarse morir, porque ella le dice al profeta: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Ella había colocado esa situación en las manos del Señor y el Señor tenía el control de eso. Lo segundo, que puedo ver los recursos, el poco recurso que ella tenía, como el Señor hizo que hubiera abundancia. Y de pronto hoy te coloco en esa parte de la palabra. De pronto tú tienes algo muy poco, de pronto el Señor sabe que hay escasez, de pronto el Señor sabe que no hay solución, pero Él lo va a poner en abundancia. No tengas temor. Y aún así el profeta le dice a ella: no tengas temor, ponlo a cocinar, que el Señor lo va a dar para muchos días. Y así hoy te lo digo en la palabra de Dios. Mira que no tengas ese poco sustento. Dile: Señor, tú vas a aumentar la alacena de mi casa, tú vas a proveer. Pero lo tercero que yo pude ver fue que ella se dejó usar por Dios. No fue apatía con la palabra, al contrario, no le dijo al profeta: no lo voy a hacer, sino que al contrario, ella fue y obedeció. Y hoy lo que el Señor te dice es: déjate usar. En este tiempo de crisis, déjate usar. Dios va a abrir caminos, va a abrir puertas. El Señor va a mostrar la salida. Solamente tenemos que dejarnos usar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No le tengas miedo a lo que está sucediendo. No veas que ya se cerró todo. Al contrario, cree que el Señor abre caminos y abre puertas donde uno menos cree, y Él hará conforme a su voluntad. Y vamos a orar por esa palabra, porque yo sé que hoy, en este momento,
momento, en esta semana que inicia, Dios va a proveerte, Dios te va a suplir y tú te vas a dejar usar. Yo no sé si el Señor te está mandando a que tú emprendas algo, y si ya tienes una microempresa, empieza a decirle: Señor, dame las estrategias para yo dejarme usar por ti, porque sé que tú vas a obrar en mi vida. Padre, en estos momentos, Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias, Dios. Declaramos, Señor, que tú tienes el control de todo, Padre. Aunque creemos, Señor, que tú no lo tienes, tú tienes el control, y por eso esperamos en ti, Señor. Declaramos, mi Rey, que eres tú, Señor, que en lo poco que hay, Señor, lo escaso, Señor, tú lo pones en abundancia, Señor. Tú eres el que das esa provisión, tú eres el que das ese resultado, Señor. Tú eres el que provee y el que sustentas, mi Dios. Pero también, Señor, creemos que tú nos estás llamando para usarnos, Señor. Creemos que, Señor, que en este tiempo de pandemia, Padre, tú no te has quedado, Señor, Padre, allí, Señor, estático, sino al contrario, Señor, tú te estás moviendo, y también anhelas que como hijos tuyos, Señor, creamos en la palabra y empecemos a ponerlo en práctica, Dios. Yo hoy declaro, Señor, que cada familia, Señor, que cada persona que nos escucha, Señor, tú le das, Señor, esas estrategias, Señor, le das ideas creativas, Señor, les muestras, Padre, el qué ha de hacer, Señor, y muéstrales ese camino, porque la Biblia dice que tus caminos son mejores que nuestros caminos, Señor, y hoy lo creemos en el nombre de Jesús. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, y hoy, Señor, que vamos a estar en este tiempo de adoración, creemos, Dios, que tú estás hablando a nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, en este tiempo, amada iglesia, queremos que tú empieces a adorar al Rey de Reyes y empieces a declarar la palabra y a decirle: Señor, yo espero de parte de ti un milagro, y espero de parte de ti tu respuesta. Y quiero que usted allí empiece a adorarle y a exaltar a ese Dios eterno y ese Dios que nos cuida y nos protege. Dios, bienvenido a este lugar, y de nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh, ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh, veremos estos cielos abiertos, Señor.
Juan capítulo 1 versículo 51 dice: de cierto os digo que a partir de hoy veréis los cielos abiertos, verás los ángeles subir y bajar de los cielos y descender sobre los hijos de los hombres. Apropiate de esta palabra, iglesia, que veremos los cielos abiertos. Oh, no hay cielo cerrado, Padre, hoy se abren y veremos tu gloria, Señor. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh, gracias, Señor. Tu palabra dice que al Rey de los siglos, al invisible, al inmortal, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Hoy declaramos que Él es Rey de los cielos, Él es el Rey de la tierra. Gózate, iglesia, en esta hora. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre
Bendiciones para todos. Qué bueno, qué alegría es volvernos a encontrar una vez más en este lugar. Y qué bueno es que compartamos una vez más la palabra del Señor y recibir ese mensaje, ese consejo que Dios tiene para nuestras vidas en el día de hoy. Es un motivo de alegría, es un motivo de gozo, porque hoy el Señor nos va a hablar. Así que abramos nuestros pensamientos, abramos nuestro corazón, nuestra vida y escuchemos ese mensaje, escuchemos esa palabra que Dios tiene para nosotros. Vamos a comenzar honrando al Señor, glorificando y adorando a Dios a través de nuestras ofrendas, a través de nuestros diezmos, a través de la siembra. Y quiero que me acompañes leyendo en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice lo siguiente: recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ese es el consejo de Dios para nuestras vidas en el día de hoy. Así que yo le invito allí donde estás y junto con tu familia para que podamos honrar al Señor a través de las ofrendas, a través de los diezmos, y de esa manera podamos adorar juntos al Señor. En el día de hoy quiero compartir una palabra, quiero que compartamos el mensaje del Señor. Y voy a tomar como referencia el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 8. Dice de la siguiente manera: pero reciban poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pero antes de entrar a reflexionar en este pasaje, antes de que entremos y nos enfoquemos en este versículo 8, yo quiero que compartamos los versículos que le preceden a este texto. Y es el versículo número 6. Y en este versículo 6, Jesús está a punto de ascender a los cielos. Jesús murió, a los 3 días resucitó y luego ascendió a los cielos. Pero en ese proceso de entre la resurrección y la ascensión duró un par de días o un par de semanas aún en la tierra. Y en ese transcurso de tiempo Jesús se les apareció a los discípulos, hasta cierto punto podemos decir que estaba ultimando algunos detalles. Y Jesús compartió un tiempo más con sus discípulos, y Jesús, en una conversación con los discípulos le preguntan lo siguiente, versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Ahora quiero que notemos un poco, o que reflexionemos acerca de esta pregunta que los discípulos le hacen a Jesús. Los discípulos, siendo judíos, ellos tenían un pensamiento y tenían una consigna en su cabeza, una filosofía de vida, que ellos eran, religiosamente hablando, ellos eran los preferidos de Dios, eran los favoritos, eran el pueblo escogido, y que la salvación era exclusiva para los judíos. Había o existe un concepto que se llama esperanza mesiánica, y para ese tiempo el pueblo judío
esperaban a un Mesías, esperaban al ungido, esperaban al Cristo, pero el Mesías que ellos estaban esperando era alguien que los iba a liberar de la esclavitud romana o del imperio romano. En aquel entonces, en el tiempo de Jesús, el imperio que dominaba era el imperio romano y los judíos estaban subyugados por este imperio. Entonces ellos esperaban, ellos deseaban y ellos anhelaban esta venida del Mesías, porque ellos creían y pensaban que el Mesías venía a salvarlos de la esclavitud romana. Ellos creían y pensaban que el Mesías o Jesús era una persona que se iba a formar un grupo de resistencia o formar un ejército y se iban a levantar contra el imperio de Roma y los judíos iban a pasar de ser dominados a dominar. Entonces el pensamiento del reino que tenían los judíos era diferente al pensamiento del reino que tenía Jesús. Jesús vino a establecer un reino espiritual aquí en la tierra, y los judíos pensaban que el reino que Jesús establecería era un reino terrenal, o sea que ese reino que davídico, o por eso ellos les preguntan, le dicen, ¿restaurarás nuestro reino? O sea, ellos esperaban que ese reino de David fuera restaurado nuevamente a manos de Jesús, de sus discípulos y de un ejército que él levantaría. Entonces, en aquel tiempo había grupos de resistencia. Por ejemplo, cuando arrestaron a Jesús. En el momento que arrestaron a Jesús, eso lo encontramos, por ejemplo, en Mateo, capítulo 26, encontramos que los romanos arrestan a Jesús. Y en ese escenario, cuando lo están arrestando, luego que Jesús está en el monte, saliendo del Getsemaní, los romanos se acercan a Jesús y lo van a arrestar. Y en ese momento uno de los discípulos o uno de los apóstoles, dice la palabra, que saca su espada y comienza a contraatacar y a tratar de defender a Jesús, y le corta la oreja a uno de los funcionarios del gobierno, a uno de los funcionarios del ejército de aquel momento. Y lo que más me llama la atención es que es la respuesta de Jesús. Cuando este apóstol saca su espada y trata de defender a Jesús, Jesús lo mira y le dice: guarda tu espada, porque al que espada mata, a espada también va a morir. Y me llama la atención lo que hace Jesús en ese momento, y la Biblia dice que Jesús le toca la oreja a ese funcionario, y ese funcionario recibe un milagro de Jesús en ese momento. Entonces el accionar de Jesús en ese instante fue un accionar espiritual. Los discípulos tenían un pensamiento terrenal, pero Jesús tenía un accionar espiritual. Y antes de proseguir, yo quiero detenerme unos minutos acá para decirte que nuestro accionar debe ser espiritual. Los apóstoles, o uno de los apóstoles, le corta la cabeza a uno, pero Jesús hace un milagro en ese momento. ¿Sabes? Hay dos formas de reaccionar, hay dos formas de accionar en la vida, y es de forma carnal o de forma espiritual. Por ejemplo, en las crisis, ¿cómo es tu accionar en las crisis? ¿Cómo es tu actuar en las crisis? ¿Cómo reaccionas frente a una calamidad doméstica? ¿Cómo reaccionas frente a una calamidad financiera? ¿Cómo reaccionas frente a un dolor? ¿Cómo reaccionas frente a una herida? Hay dos formas de reaccionar: o sacando la espada o haciendo milagros. Y estoy hablando metafóricamente. Hay dos formas de reaccionar, la espiritual y la carnal. En ese instante, en ese escenario, vemos cómo hubo dos maneras: uno sacando la espada y el otro haciendo milagros. Y quiero que sepas que en las crisis, en el tiempo de crisis que viene a tu vida, y no importa el tipo de crisis o la índole de crisis que viene a nuestras vidas, o las aflicciones que se nos presentan, tú tienes la oportunidad de actuar de forma carnal o de actuar de forma espiritual. Y en medio de la crisis nosotros debemos aprender a reaccionar. Como hijos de Dios, nuestro actuar
actuar debe ser siempre espiritual. Ahora bien, eso es en los tiempos de crisis, pero también en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir. ¿Cómo es tu manera de actuar? ¿Cómo es tu manera de actuar en tu casa? ¿Cómo es tu manera de actuar en tu hogar? ¿Cómo es tu manera de actuar en tu trabajo, en tu barrio o en tu vida cotidiana? ¿Cómo es tu forma de actuar? ¿Carnal o espiritual? ¿Eres de los que saca la espada para contraatacar o eres de los que te acercas y haces milagros y actúas de forma espiritual? Entonces, en medio de la crisis hay personas que actúan carnalmente y personas que actúan espiritualmente. En medio de nuestro diario vivir hay personas que actúan carnalmente y otros que actúan espiritualmente. En medio, por ejemplo, de las tentaciones, ¿cómo es tu forma de actuar? Cuando la tentación viene a tu vida, ¿cuál es tu reacción? ¿Carnal o espiritual? Y debemos pensar y meditar y reflexionar cómo estamos accionándonos en nuestra vida. ¿Cómo es nuestro actuar? ¿De qué forma nos estamos comportando? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Es carnal o es espiritual? El apóstol sacó la espada y contraatacó, pero Jesús lo hizo de forma espiritual, sanando a ese funcionario. Y yo quiero invitarte, a ti que me estás escuchando, que la forma de reaccionar frente a una crisis, frente a una tentación o en tu diario vivir, debe ser siempre espiritual, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos seres espirituales y debemos dar ejemplo como cristianos. Ahora bien, entonces los judíos tenían una filosofía de vida, tenían un pensamiento que era terrenal. Ellos pensaban que Jesús iba a restaurar un reino terrenal, pero Jesús nos habla de un reino espiritual. Nosotros somos seres espirituales y Jesús quiere que nosotros actuemos espiritualmente. Ahora bien, en ese texto de Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, Jesús les dice, y recibirán poder. Fíjese, y recibiréis poder. Ahora, fíjese o imaginémonos el escenario que ellos estaban viviendo. Jesús había resucitado. Entonces imagínense que ahora sí los discípulos tenían esa mentalidad y tenían ese pensamiento con Jesús que acabó de resucitar. Entonces ahora sí vamos a levantarnos contra los romanos. Ahora sí vamos a recibir poder, ahora sí vamos a empoderarnos, ahora sí vamos a formar un ejército de resistencia y vamos a pelear contra los romanos, los vamos a derrotar y los judíos vamos a ser los que dominamos. Aquí se va a formar nuevamente, a restaurarse el reino y el imperio israelita es el que va a gobernar de ahora en adelante. Porque Jesús resucitó, imagínense. Pero no fue así o no era así. El poder que los discípulos iban a recibir por parte del Espíritu Santo tenía una consigna diferente, no era terrenal. Ese poder no era terrenal, era un poder espiritual. Y fíjese lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente cerca de mí en todas partes. O sea, el poder que ellos iban a recibir era para ser testigos de Jesús. Y un testigo es aquella persona que experimenta, que está presente en el lugar de los hechos. Y cuando la Biblia habla de que serán mis testigos es porque ellos iban a experimentar en carne propia, o sea, ellos iban a experimentar, iban a vivir la experiencia, un encuentro personal con Jesús. El Espíritu Santo iba a descender con una experiencia sobrenatural que ellos iban a vivir, que ellos iban a experimentar para luego ser testigos. ¿Qué era un testigo? Un testigo connota o implica también ser un mártir. ¿Y qué es un mártir? Es aquella persona que defiende sus creencias, que defiende su fe, aún
con su propia vida. Entonces lo que estaba diciéndole Jesús es que ellos iban a ser un testigo, ellos iban a ser mártires, ellos iban a defender la fe, iban a defender su creencia, iban a defender ese evangelio del reino, aún a costa de su propia vida, y iban a predicar en todas partes. Entonces el poder que ellos iban a recibir era para defender la fe, para defender las verdades bíblicas, para defender el evangelio y el reino que Jesús estaba estableciendo aquí en la tierra. Ahora bien, este poder connotaba valentía. El poder que Jesús o que el Espíritu Santo derramó estaba lleno de valentía. Cuando los apóstoles estaban en el aposento alto y estaban todos reunidos en ese lugar, esperando la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, y cuando ellos comenzaron a experimentar ese poder, porque les dice la Biblia que el Espíritu Santo vino como un estruendo llenando toda la casa, y se vieron lenguas como de fuego, dice la Biblia, sentándose sobre cada uno de ellos, y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas y comenzaron a experimentar un poder sobrenatural, comenzaron a vivir la experiencia del Espíritu Santo. Y muchos de los que estaban alrededor, muchos de los que vieron, no experimentaron, muchos de los que vieron lo que estaba sucediendo en ese lugar, dice la Biblia que comenzaron a señalar, a criticar, a murmurar, a decir: están borrachos. Eso lo dice Hechos capítulo 2, que había gente que no experimentó ese poder, y los que no experimentaron comenzaron a criticar, a señalar, a murmurar o a burlarse tal vez, y a decirle: mire, están borrachos. Pero es ahí cuando Pedro, lleno del poder de Dios, sale a enfrentarlos y sale a defender la fe y a defender el evangelio, a decir: ellos no están borrachos. Lo que pasa es que el Espíritu Santo ha descendido en este lugar, y Pedro comenzó a predicar la palabra en ese momento, comenzó a defender la fe en ese momento. Incluso dice la Biblia que en el primer discurso, después de ser lleno del poder de Dios, se convirtieron 3,000 personas, luego en otro discurso se convirtieron 5,000, y de ahí en adelante la Biblia dice que perdieron la cuenta de cuántas personas se añadían al evangelio. Entonces el derramar del Espíritu Santo connotaba o implicaba tener valentía para defender la fe, valentía para predicar la palabra de Dios. Incluso Pedro se llenó de valentía cuando fue lleno del poder de Dios. Anteriormente, por ejemplo, antes de ser lleno, ¿qué hizo Pedro? ¿De qué forma reaccionaba Pedro? Negó a Jesús. Supuestamente la Biblia dice que Pedro le había dicho a Jesús: yo voy a morir por ti, es más, yo voy a dar la vida por ti. Pero cuando le preguntaron que si conocía a Jesús, él lo negó. Pedro fue uno de los que abandonó a Jesús. Entonces vemos a un Pedro cobarde, vemos a un Pedro lleno de miedo, lleno de temor, que negó a Jesús, que se escondió, que lo abandonó. Pero después de ser lleno del poder de Dios, salió a defenderlo, salió a defender la fe, salió a defender a Jesús, salió a defender el evangelio de Dios. Entonces ese poder que nos habla Hechos capítulo 1 versículos 8 implica valentía en nuestras vidas, valentía para enfrentar en este momento. Creo que necesitamos esa valentía para defender los principios bíblicos, porque los principios se están perdiendo. Las verdades de Cristo se están perdiendo, están disminuyendo. Yo creo que necesitamos una iglesia llena de poder y llena de valentía para seguir defendiendo los principios bíblicos, para seguir defendiendo nuestra fe, para seguir defendiendo el reino de Dios en nuestra vida. Porque estamos viviendo en un mundo en el cual el pecado tal vez, o los enemigos de la fe, los enemigos de la iglesia, están tratando de menoscabar la iglesia, de menospreciarla, de terminar la iglesia. Y Satanás, que es el enemigo principal de la iglesia, se está levantando y siempre se ha levantado contra la iglesia. Y creo que el pueblo de Dios necesita valentía para defender los principios bíblicos, porque los principios se están perdiendo.
porque las verdades bíblicas se están perdiendo. Y por eso necesitamos un pueblo de Dios, gente fiel, gente leal, que guarde los principios, que en nuestras casas guardar los principios. Y para eso necesitamos valentía, para defender nuestra fe, para defender nuestros principios, para defender nuestra conducta espiritual, para defender nuestra conducta moral cristiana. Creo que es necesario ser llenos del poder de Dios y llenarnos de esa valentía para defender los principios bíblicos, para hacer luz en este mundo, para ser transformado. Fíjese, Pedro pasó de cobarde a ser un valiente, de esconderse a salir al frente. Y creo que la iglesia, como pueblo de Dios, debemos salir al frente. Como pueblo de Dios debemos levantarnos en oración, en intercesión, en seguir defendiendo esos principios, seguir defendiendo los valores cristianos, seguir siendo hijos de Dios, seguir siendo leales, seguir siendo honestos, seguir siendo sinceros, seguir estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas, estableciendo el reino de Dios en nuestro hogar y alrededor de nosotros. La Biblia dice que recibirán poder, y ese poder es para ser testigos y le hablarán a todo el mundo de mí. Ahora, ¿tú le estás hablando a tus vecinos, a tus amigos de Jesús? En este tiempo de dificultad, en este tiempo difícil, ¿estás hablándole a otros de Cristo? ¿Estás compartiendo el Evangelio de Dios? ¿Estás compartiendo las buenas nuevas de salvación con otros? La Biblia dice que ese poder era para ser testigos, y la Biblia dice, y le predicarán y le hablarán a todos. Y te pregunto, ¿has compartido la palabra de Dios en este tiempo? ¿Estás compartiendo las buenas nuevas en este tiempo? Hay dos cosas con las cuales quiero concluir. Número uno, necesitamos valentía para defender nuestra fe, para defender los principios que se están perdiendo. Y usted y yo debemos levantarnos y seguir guardando esos principios que la Biblia nos enseña, seguir obedeciendo la palabra de Dios. Es cierto que se están perdiendo, es cierto que estamos viviendo en un mundo tal vez desordenado, pero debemos tener el poder para levantarnos con valentía y seguir defendiendo la moral cristiana, seguir defendiendo la ética cristiana, seguir defendiendo los principios que Jesús nos ha establecido en nuestras vidas. Y número dos, ese poder es para que compartamos la palabra de Dios con otros. ¿Eres valiente para compartir el Evangelio con otros? ¿Eres valiente para anunciarles a otros las buenas nuevas de salvación? No podemos dejar de compartir la palabra de Dios. No podemos dejar de anunciar las buenas nuevas de salvación. La gente necesita de Jesús, la gente necesita de Cristo. Y necesitamos ser más espirituales. Nuestro actuar debe ser espiritual, porque tal vez estás perdiendo tu espiritualidad y estás actuando de forma carnal en muchas áreas de tu vida, en medio de las crisis, en medio de tu diario vivir o en las tentaciones que vienen a tu vida. Estás actuando de forma carnal. Pero la invitación para el día de hoy es para que a partir de hoy comiences a actuar de forma espiritual. Para que Pablo le dio un consejo a Timoteo y le dijo: aviva el don del fuego que hay en ti. Y es tiempo de que avivemos esa vida espiritual. Es tiempo de que avivemos en nuestra vida esos dones que el Señor nos ha dado. Es tiempo de que en nuestra vida avivemos esa área espiritual que tal vez se ha estado decayendo, ha estado disminuyendo. Es tiempo para que nos levantemos nuevamente espiritualmente. Es tiempo para que nuevamente tengamos tiempo de oración, tengamos tiempo de intimidad con el Señor, porque tal vez eso ha estado disminuyendo y cayendo. No perdamos el reino de Dios, el reino espiritual que Jesús vino a establecer en nuestras vidas. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de avanzar, es tiempo de crecer, es tiempo
de seguir adelante, de no desmayar, de no decaer, de no bajar la guardia, de no bajar las manos. Hay crisis, claro que sí. Hay aflicciones, claro que sí. Hay momentos de dificultad, claro que sí. Pero nuestro actuar debe ser espiritual. Y la invitación para ti es que te llenes hoy de valentía, de que te levantes una vez más y de que comencemos a ser seres espirituales, de que demostremos el poder de Dios en nosotros una vez más y que sigamos siendo esa iglesia de Dios, que sigamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Dejemos los pensamientos terrenales y comencemos a pensar espiritualmente. Quiero que oremos en este momento. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su ayuda, su fortaleza y que nos llene de ese poder, que nos llene de esa valentía. Y quiero orar por ti, por tu familia y por tu hogar. Así que acompáñame para que oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias en este momento por esa palabra que tú nos has regalado. Te doy gracias, Señor, por ese mensaje que hemos recibido, por ese consejo que hemos recibido de tu parte. Hoy oro por cada persona, Señor, que me está viendo o que me está escuchando, y yo te pido fortaleza, te pido fuerzas, te pido que lo llenes de tu poder, que lo llenes de valentía, Señor. Padre, tal vez hemos perdido los principios, pero hoy queremos recuperarlos. Tal vez nuestro accionar ha sido humano, ha sido carnal, pero hoy queremos, Señor, Padre, que nuestro accionar siga siendo espiritual. Hoy queremos levantarnos como pueblo de Dios, como iglesia. No queremos vivir, Señor, en ese pensamiento terrenal. Queremos vivir en ese pensamiento espiritual. Y oro por fortaleza para cada persona que me está viendo, Señor. Oro para que tú llenes de poder, para que tú llenes con tu gracia, para que tú llenes con tu unción a cada persona, Señor. Y que, Señor, te pedimos que tú nos levantes, que tú nos des fuerzas, que a partir de hoy, Señor, podamos pensar, podamos actuar y podamos hablar espiritualmente, Señor. Renueva las fuerzas de aquel, Señor, que se siente débil, oh Dios. Y hoy te pido que levantes a aquel que tal vez se siente que ha caído, Padre. Te pido que lo levantes en este momento, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que tú nos llenes de tu poder, que tú nos llenes de tu gracia, que tú nos llenes de tu amor, Señor. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú obres en cada vida, que tú obres en cada corazón, Señor. Que nos levantes, Padre, que nos dé fuerzas en el nombre de Jesús, que empecemos a ser valientes, que sigamos compartiendo el Evangelio, que sigamos estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor. Oro por cada persona que me está viendo, Señor, para que tú la bendigas, para que la guardes, para que la cuides en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, de manera especial por cada familia, para que tú sigas proveyendo, para que tú sigas sustentando, para que tú sigas cuidando de manera especial y de manera sobrenatural, Señor. Hoy te pido, Padre, que tu mano poderosa esté en cada hogar y en cada familia, que las peticiones que tengamos, Señor, sean, Padre, contestadas, que tú des una respuesta, que tú des una salida, una solución a cada dificultad y a cada problema, en el nombre poderoso de Jesús. Oro, Señor, por nuestra ciudad, por nuestro país, para que tú los sanes, traes sanidad a nuestra tierra. Y oro, Señor, para que tú direcciones a nuestras autoridades y a nuestros gobernantes para que tomen decisiones acertadas, Señor. Y oro a favor de la iglesia, Señor, porque las fuerzas o el mal y el infierno, Señor, el Hades no prevalecerá contra tu pueblo, contra la iglesia. Guárdanos y cuídanos y bendecimos cada familia y cada hogar y cada persona que me está viendo en este momento. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros y seguirás estando con nosotros. Amén. Dios te bendiga en gran manera. Qué bueno haber recibido esa palabra poderosa de parte del Señor. Le damos gracias por la vida del pastor Ala, porque Él colocó esa palabra en su boca para que llegue a nuestras vidas y nos dé fuerza y nos dé fortaleza. Te bendigo, iglesia, y declaro que esta es una semana de victoria, es una semana de ver la mano poderosa de Dios en cada una de nuestras áreas. Le damos gracias al Señor. Te recuerdo que nos acompañes el
miércoles a las 7 de la noche en el culto de oración y no te lo pierdas. Dios te bendiga.